Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de algo fundamental para entender el dolor del nervio pudendo, sus causas reales. Porque si conoces por qué aparece este dolor, puedes empezar a tomar decisiones para mejorar tu vida, reducir síntomas y evitar que vuelvan. En este vídeo te explicaremos, paso a paso y con un lenguaje humano, las causas principales de la irritación o atrapamiento del nervio pudendo, tanto físicas como funcionales. ¿Qué significa causas en el pudendo? Antes de empezar, es importante entender algo: no siempre hay una única causa. A veces es un conjunto de factores que, sumados, generan irritación. El pudendo es un nervio muy delicado. Pasa por espacios estrechos, rodeados de músculos y estructuras rígidas. Si algo en ese entorno falla, el nervio puede protestar. Causa número 1, compresión mecánica prolongada. Es la causa más común. Esto ocurre cuando el nervio está sometido a presión durante demasiado tiempo. Ejemplos típicos: ciclismo o spinning con sillín estrecho, estar muchas horas sentado, sillones duros o con mala posición de la pelvis, moto o bici estática, posturas de yoga que comprimen el perineo. Esta presión repetida inflama el tejido alrededor del nervio. No siempre lo daña, pero sí lo irrita. ¿Cómo se siente? Hormigueo, quemazón, imposibilidad de estar sentado, dolor que mejora al levantarse. Causa número 2, hipertonía del suelo pélvico. El pudendo atraviesa varios músculos pélvicos. Si esos músculos están demasiado tensos, pueden apretar o estirar el nervio. ¿Por qué se tensa el suelo pélvico? Estrés y ansiedad, mala postura crónica, abusar de ejercicios abdominales o Kegel, retener las ganas de orinar o defecar, traumatismos pélvicos o caídas es una causa muy frecuente y a menudo invisible. Claves que indican esta causa: sensación de presión interna, dolor al evacuar, dificultad para relajar, mejora con calor o fisioterapia intrapélvica. Causa número 3, lesión o irritación tras actividad física. A veces el problema aparece después de levantar mucho peso, abdominales intensos, ejercicios explosivos, entrenamientos con mala técnica. Esto provoca tensión en la pelvis, el perineo, los glúteos, y el pudendo puede irritarse en el canal de Alcock o cerca del ligamento sacroespinoso. ¿Cómo se siente? Dolor irradiado a glúteos y muslos, sensación eléctrica o de calambre, aumento de síntomas al día siguiente. Causa número 4, cirugías, partos o traumatismos. Menos frecuente, pero posible. Cirugía pélvica, episiotomías, partos difíciles, caídas sobre el coxis, lesiones deportivas en la pelvis. En estos casos puede haber cicatrices internas o tensión fascial que traccionan del nervio. Causa número 5, problemas posturales y biomecánicos. La postura influye muchísimo. Ejemplos: pelvis en retroversión constante, sentarse, derrumbarse, pelvis en anteversión excesiva, una pierna más corta, bloqueos en cadera o lumbares, abdomen débil. Todo eso cambia la posición del nervio y puede irritarlo. Causa número 6, estreñimiento crónico. Parece menor, pero es una causa potentísima. ¿Por qué? Aumenta la presión en el canal anal, tensa los músculos del suelo pélvico, obliga a hacer fuerza repetidamente, inflama la zona. Si una persona ha forzado durante años, el nervio puede volverse muy sensible. Causa número 7, estrés emocional y sistema nervioso. El estrés no crea un atrapamiento, pero puede mantener el dolor. Más tensión muscular, nervio más reactivo, hipervigilancia corporal, peor recuperación. Esto no significa que esté en tu cabeza. Significa que el sistema nervioso está sobrecargado. En resumen, el dolor del nervio pudendo puede aparecer por presión, tensión muscular, alteraciones de la postura, ejercicio, estrés o traumatismos. Conocer la causa te da poder. Te permite tomar decisiones y empezar a mejorar. Si este video te ha ayudado, suscríbete, deja un comentario y comparte tu experiencia. Aquí no caminas solo.